Nutrición del adulto mayor. Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años. También pueden ser llamados de la tercera edad. Algunos expertos dividen esta etapa en 3 clasificaciones. Viejo joven de 65 a 74 años. Viejo de 75 a 85 años. Y viejo a las personas mayores de 85 años. En México, el proceso de envejecimiento de la población se ha modificado de tal manera que se estima que en el año 2050, 1 de cada 4 habitantes será mayor de 60 años. Los expertos coinciden en que las personas envejecen de distintas maneras y esto depende de una serie de factores como el estado de salud, estado físico y funcional, estado cognitivo, factores ambientales y otros factores como genética, sexo y edad. El envejecimiento usual o normal se define como un proceso que involucra la disminución de las funciones cognitivas y musculares con una posible pérdida de la autonomía. El envejecimiento exitoso se presenta en la población que no presenta padecimientos que requieran medicamentos, con una vida social activa y las funciones físicas y cognitivas adecuadas. El envejecimiento patológico es aquel en donde los sujetos presentan enfermedades degenerativas, cardiovasculares y malignas. Los principales retos que afectan el estado nutricional en esta etapa son: en el aspecto social, la desigualdad social, la inseguridad alimentaria, la dificultad para realizar actividad física y la soledad. En el ámbito nutricional, la disminución de la ingestión de energía, disminución del sentido de gusto y olfato, cambios en la sensación de hambre y saciedad, deshidratación debida a menor sed, cambios fisiológicos, medicamentos, incomodidad, estreñimiento, problemas cognitivos y bajo rendimiento. Y además, un bajo consumo de frutas y verduras. En cuanto a las enfermedades, se presenta hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, sobrepeso y obesidad, osteoporosis, artritis y sarcopenia. En esta etapa se presentan diversos cambios físicos y fisiológicos. En la salud oral disminuye la producción de saliva, que aunado a un menor estímulo de la sed y bajo consumo de agua, producen sequedad en la boca. Mayor desgaste en la superficie de los dientes. Las encías se adelgazan favoreciendo la pérdida de los dientes. Menor capacidad defensiva frente a la agresión bacteriana y disminuye la capacidad para la reparación de los tejidos. En cuanto a las pérdidas sensitivas, disminuye el número de papilas gustativas y aumenta la pérdida progresiva del olfato, lo cual dificulta la degustación de sabores y el disfrute de los alimentos. La polimedicación, las enfermedades crónicas degenerativas y las alteraciones neurológicas disminuyen la capacidad sensitiva. Los problemas orales no tratados, pobre higiene oral y nasal y fumar también disminuyen la capacidad sensitiva. En la función gastrointestinal se producen alteraciones en la mucosa, músculos y glándulas intestinales, dejándolo inhabilitado para resistir daños como cáncer, úlceras e infecciones. Después de los 50, disminuye la producción de ácido clorhídrico, lo cual disminuye la absorción de vitamina B12 e incrementa el riesgo de anemia. Disminuye la peristalsis y la elasticidad del músculo intestinal, lo que condiciona sufrir estreñimiento, flatulencias, dolor y constipación. En la salud cardiovascular, disminuye el ritmo cardíaco y las paredes arteriales y la respuesta al estímulo de los beta-adrenérgicos. Aumenta la masa muscular del ventrículo izquierdo y disminuye la relajación ventricular. Función neurológica. Las funciones como la cognición, estabilidad, reacciones, coordinación, caminar, sensaciones y tareas rutinarias pueden declinar de 10 a 90%.
En la estructura esquelética, disminuye la capacidad para formar tejido óseo, disminuye la eficacia para absorber los minerales de los alimentos y el organismo compensa estas deficiencias de minerales utilizando las que están en los huesos, lo cual causa una disminución de la densidad ósea y la reducción de la estatura. La respuesta inmune disminuye y pierde eficacia, ocasionando alteraciones bioquímicas, problemas en la diferenciación celular, mutaciones, etc. Cambios metabólicos. Disminuye la sensibilidad a la insulina y otras alteraciones en el proceso de carbohidratos, lo cual puede conducir a la diabetes. Comienza un proceso de pérdida de agua corporal, disminuyen los requerimientos calóricos, la disminución de la ingesta de alimentos contribuye a la reducción de electrolitos en sangre, lo cual puede afectar el funcionamiento eficaz del metabolismo. Aumentan los niveles de lípidos en sangre, lo cual puede ocasionar ateromas si no se tiene un monitoreo y una dieta adecuada. Aumenta el riesgo de hipercolesterolemia, hay disminución de la superficie corporal, disminución de la masa magra o sarcopenia, y existe el riesgo de desnutrición proteico-energética. Evaluación nutricional. La desnutrición es uno de los principales problemas nutricios del adulto mayor, ya que disminuye la calidad de vida, aumenta la posibilidad de infecciones o puede ser un signo de cáncer o diabetes. Alerta cuando baje más de 5 kilogramos en 6 meses sin razón aparente. Es posible que muchos de los ancianos tengan un peso habitual que no se acerca al ideal ni al promedio. Lo mejor es mantener un peso corporal estable por un periodo de 6 meses o más. Por ello, es preferible el término peso habitual en lugar de peso ideal. Las mediciones que deben considerarse son peso, talla, índice de masa corporal, cambios bruscos de peso o talla, circunferencias de brazo, cintura y pantorrilla y panículos adiposos. La fórmula para calcular el porcentaje de pérdida de peso es peso habitual menos peso actual sobre peso habitual por 100. En esta tabla podemos observar los porcentajes en los cuales se considera que la pérdida de peso es significativa o severa. En esta etapa existe una dificultad para tomar la estatura de manera convencional por las modificaciones en la columna. Por esta razón, puede optarse por estimarse con fórmulas como altura talón-rodilla o envergadura. Para medir la altura talón-rodilla, el sujeto debe permanecer en posición de cúbito supino en su cama y doblar la pierna por la rodilla formando un ángulo de 90 grados. La medición se realiza a partir de la superficie anterior del muslo sobre el cóndilo del fémur hasta el talón con un antropómetro y una exactitud de 0.1 centímetros. Para calcular la altura talón-rodilla, Gutiérrez propone las siguientes fórmulas. Existe también la propuesta por Chumlía en el año 1984. La exactitud del IMC en esta etapa ha sido cuestionada debido a los cambios de talla y peso. Los criterios deben ser diferentes a lo establecido para el resto de la población y el IMC normal para el anciano oscila entre 22 y 27. Las ecuaciones para la estimación de peso en adultos mayores son: las ecuaciones para estimar la densidad corporal son: el porcentaje de grasa saludable en mujeres entre 60 y 70 años oscila entre 24 y 35%, mientras que para hombres oscila entre 13 y 24%. A través de la toma de circunferencia de cintura y cadera, podemos realizar predicciones de riesgo cardiometabólico o aumento de grasa visceral que pueden afectar el estado nutricional del sujeto. La Federación Internacional de Diabetes recomienda que la circunferencia de cintura sea menor a 90 centímetros en hombre y menor a 80 centímetros en mujer. Modelos para la evaluación de la situación del adulto mayor. Cribaje.
cuestionario de Pfeiffer para la evaluación del estado mental. Índice de Bartel para evaluar actividades de la vida básica diaria. Valoración de capacidad física de Katz. Valoración de situación social. Y valoración de estado afectivo. Es importante, además, realizar una evaluación bioquímica y una valoración clínica para detectar signos y síntomas comunes en esta etapa y poder realizar un abordaje nutricional adecuado. En la valoración clínica es importante detectar disgeusia y xerostomía, deglución lenta, estreñimiento, diverticulosis, reflujo gastroesofágico, pérdida de piezas dentales, disfagias y disminución de número y sensibilidad de papilas gustativas. La evaluación dietética del adulto mayor requiere, además de un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo, la evaluación de otros factores como el acceso a alimentos, capacidad funcional, condición económica, etc. Además, también es importante realizar una encuesta del apetito como la SNAC. Los requerimientos de energía disminuyen por la declinación de la tasa metabólica y la reducción de actividad física. Sin embargo, aumentan los requerimientos de proteína, vitaminas y minerales. En esta tabla se pueden observar los requerimientos de energía según la actividad sedentaria, moderada o activa. La recomendación de proteína oscila entre 1 y 1.25 gramos sobre kilogramo de peso al día. En los hidratos de carbono no hay un requerimiento alimentario recomendado establecido. Sin embargo, se recomienda que consistan del 45 al 65% de las calorías diarias totales. Es importante además aumentar el consumo de hidratos de carbono complejos, un consumo de fibra entre 20 y 25 gramos al día y controlar el consumo de azúcares. En los lípidos no hay un requerimiento alimentario recomendado. Las recomendaciones de líquidos pueden ser de 30 y 35 miligramos por kilogramo de peso al día, 1.5 litros por día o de 1 a 1.5 mililitros por caloría. Sea cual sea la recomendación elegida, es importante mantener la orina clara e inolora. En la vitamina D es importante suplementar 800 unidades internacionales al día en las personas que se sospechen deficiencias de vitamina D o que estén en mayor riesgo de caídas. Es importante el consumo de vitaminas A, C y E debido a que son antioxidantes y mantienen un correcto funcionamiento del sistema inmune. El déficit de vitaminas como B6, ácido fólico y vitamina B12 provocan alteraciones en los niveles de homocisteína en la sangre que pueden inducir la aparición de enfermedad cerebrovascular y demencia. Además, el déficit de vitamina B12 está asociado a anemia macrocítica. El déficit de calcio se asocia a osteoporosis. Se recomienda el uso de suplementos de calcio y vitamina D3 combinados para reducir las tasas de fractura. El déficit de hierro está asociado a anemia microcítica e hipocrómica. Es importante consumirlo en compañía de vitamina C para aumentar su absorción. El zinc es un nutrimento antioxidante. Su déficit se manifiesta en inmunodeficiencia, pérdida de capacidad de cicatrización, hipogeusia, inapetencia y anorexia y degeneración macular. El selenio es un nutrimento antioxidante. Su déficit se relaciona con el riesgo de padecer enfermedades coronarias, neoplasias e inmunosupresión. El magnesio está relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y osteoporosis. Es importante además disminuir el consumo de sodio para eliminar el riesgo de hipertensión arterial. Por último, es importante evaluar los medicamentos que el adulto mayor consume, debido a que estos pueden alterar el apetito, el gusto e inhibir la absorción de nutrimentos, principalmente de calcio, zinc, ácido fólico y vitamina B12.